Bueno, continuamos compartiendo los conceptos de Rita Segato. Disculpen. Ella plantea que los resultados obtenidos fueron muchos de los aspectos del crimen cometido e indagado ahora en frío, dice ella, de la persona juzgada, condenada y relativamente distante, resultan opacos para su perpetrador. Y digamos que es importante el dato que aporta, digamos, la firma, la rúbrica, el sello del autor y el rastro de la identidad. La racionalidad de este aspecto, dice Rita Segato, siempre presente, de exceso, de sobra, que todo crimen presenta, se desvanece rápidamente porque no consigue ser recuperada, examinada, sino con mucho esfuerzo analítico del delincuente y en general esto raramente ocurre y nada lo estimula. Ella dice, hasta el crimen más limpio y racional tiene su resto humano, su autoría. En otras palabras, todo crimen es también texto. Y el posicionamiento subjetivo que tenga la persona frente a ello es sumamente importante para el proceso. La segunda constatación que ella hace es el desvío diseñado automáticamente por el sujeto en el acto de hablar para preservarse del contacto, del vínculo con el crimen perpetrado cuando éste es abominable. Y así salvarse entonces, entendí, dice ella, como la culpa y ahora lo comprendo como la responsabilidad por la acción. En el sentido, dice Rita, en la capacidad de responder, de rendir cuentas de. Estamos en el terreno, por lo tanto, de lo que los psicólogos hablamos de la responsabilización subjetiva frente al delito y lo que ello implica para la persona en su proceso. Entonces, frente a esto, ella lo denominó los driveless de la responsabilidad, haciendo, digamos, un juego con el dribbling, yo no sé mucho de esto, pero que tiene que ver con la gambeta que se hace en el básquet. Y ella lo denominó como el dribbling o gambeteo a la culpa, ¿no? Que la autora prefiere describir como el dribbling de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no existe mayor violencia, dice ella, que pedirle a un preso que hable de la violencia que cometió. Cuando este límite es ultrapasado, es posible avanzar en el proceso de pacificación, dice Segato. Y es así, porque la habilitación de la palabra y en la posibilidad, en un encuadre, sea del tipo que sea, de la persona, de poder mirarse introspectivamente, facilita justamente que la persona se encuentre consigo misma en su historia, en cómo engarzó el acto que cometió en su vida y pueda hacer, digamos, una mirada introspectiva y hacerse responsable. Es, digamos, un acto muy fino que requiere de cierta tela y de cierta disponibilidad con el proceso de responsabilización subjetiva, que no todas las personas lo pueden hacer. En mi experiencia, en ejecución penal, solo he visto muchas personas reinsertarse, pero hacer este proceso de pacificación del que habla Rita Segato y de no gambetear la culpa, sino todo lo contrario, de poder vérselas y responsabilizarse subjetivamente solamente en una persona, que es el caso que voy a presentar. ¿Cuáles son las actitudes que ella detecta? La negación de la autoría, soy inocente, contra todas las pruebas que pueda haber en el expediente y en el prontuario. Eso es la persona, soy inocente. La atribución de la responsabilidad a otro agente, ¿no? Hacer responsable a otro del delito que cometió, ¿no? Se despojan justamente de la responsabilidad y la proyectan sobre otra persona. ¿Y qué detectó?
ella detectó, entre otras actitudes, la conversión religiosa. ¿Por qué? Porque estudió pabellones que eran pabellones donde tenían una fuerte impronta religiosa evangélica, donde ella pudo ver cómo esta conversión religiosa evangélica presta un vocabulario de muerte y renacimiento, dice la autora, donde el sujeto niega reconocerse en ese otro que él fue, ¿no? Y es muy común escuchar cuando uno está haciendo una evaluación o está acompañando a una persona que está privada de su libertad, ya condenada, poner esto de ese otro, no me reconozco en ese otro que era un diablo, era un malo y ahora soy bueno, ¿no? Dice Rita, interpreto a esa estrategia de haber sido otro ya muerto, cuya responsabilidad e imputabilidad expiró por obra de la conversión, como una manera más de esquivar la relación con el acto y colocar la agencia en otro soporte que sería el religioso, dislocado y no asumido por el sujeto que se dice actualmente bueno, actualmente religioso, bondadoso, ¿no? No pudiendo ligar con ese que cometió el acto violento. Por eso es tan importante, de acuerdo a nuestra experiencia, cuando estamos frente al discurso de lo religioso que aparece en una evaluación, poder escuchar y poder ahondar en este aspecto para saber si tiene que ver con esto de la conversión religiosa o si efectivamente la persona era religiosa de antes, ¿no? Alicia Iacuzzi, de la cual van a ver material de ella porque es una psicóloga que ha trabajado durante muchísimos años en el medio carcelario, tiene muchos libros publicados respecto de su experiencia. Ella dice cómo el camino de la religiosidad, obtura todo tipo de proceso, ¿no? Porque es muy común ver en personas que han cometido delitos muy violentos, delitos contra la integridad sexual o delitos de tipo homicidios, adherirse y convertirse como una manera de expiar la culpa, ¿no? Se ve como muy claramente, por eso es importante poder escuchar y poder ahondar sobre si esta conversión religiosa operó como un drive-in de la culpa frente a esto o si la persona ya era religiosa de antes. El preso politizado, dice Rita Segato. La sociedad tiene la culpa porque yo soy el producto de la sociedad. La sociedad que, por ejemplo, no me dio familia. Enunciado objetivamente verdadero y verificable por las estadísticas sobre violencia y que se encuentra en los argumentos sociológicos, opera como otro drive-in en la economía discursiva del preso, dice Rita Segato. Lleva una relación estacionaria y pasiva con el mundo por cuyas características el sujeto no se siente capaz de responder. Una manera más de no vérselas con la responsabilidad subjetiva. Y concluye. Un sujeto responsable es aquel que se hace cargo de sus acciones pasadas, asume su capacidad transformadora y acepta las consecuencias de la historicidad de su existencia, inevitablemente hilvanada por la fluencia continua del tiempo, que la vida del sujeto está en el tiempo, es una realidad difícil de asumir para todos y para el preso especialmente. Y por último, queríamos traer esto, hacerse responsable para Rita Segato es un equivalente al proceso de historización y subjetivación del acto delictivo que refiere Gustavo Baquera. Y con esto vamos a cerrar el video. Gustavo Baquera, que también los invitamos a leerlo, tiene un libro que lo pueden encontrar porque es de libre acceso, que se llama El sujeto
el sujeto transgresor de la ley es un psicólogo que ha trabajado en el ámbito de lo penitenciario y refiere justamente esto, que la historización y subjetivación del acto delictivo es un proceso muy fino que no todos los hacen, pero que frente a la posibilidad de que opere este proceso, la persona efectivamente va a estar, al decir de ese gato, en un proceso de pacificación. Así que bueno, continuamos con esto, finalizamos el espacio de los fundamentos en una mirada muy rápida y veloz que invitamos a que la profundicen acerca de cuáles son los parámetros que nos sostienen a nosotras desde nuestra práctica en la mirada de la psicología, la ejecución de la pena y los derechos humanos. Y por último, invitarlos a los próximos videos que tienen que ver con la violencia y la subjetividad masculina y decirles que un concepto que falta aquí, del que ya hemos hecho mención, es el de ceremonias mínimas de Mercedes Minincelli, pero que será trabajado en el módulo 2 con la exposición de este caso que les hago mención de cómo pude acompañar un proceso de pacificación, de responsabilización e historización subjetiva, del cual he tenido el placer de acompañar en ejecución penal. Muchas gracias. Continuamos trabajando.